protocolo de registro remoto de Windows es un protocolo que se utiliza para gestionar almacenes de datos jerárquicos y en concreto se utiliza para administrar el registro de Windows de manera remota en otra máquina. Es decir, un cliente se conecta a un servidor para administrar este registro del servidor de manera remota. Entonces, ¿cómo se puede utilizar o para qué se utiliza este protocolo? Pues para que, por ejemplo, un administrador de sistemas en una empresa sea capaz de administrar muchas máquinas sin tener que desplazarse a la máquina físicamente para poder manipular su registro. El principal problema que conlleva es que en determinadas situaciones el protocolo no lleva suficientes características de seguridad que garanticen, por ejemplo, su confidencialidad o su integridad. Es decir, va por la red, los paquetes van en plano, podemos leer su texto, podemos modificarlo y de hecho podemos incluso manipularlo para que al final, cuando el cliente intenta modificar un valor en el registro de la máquina servidora, se ponga en el registro de esa máquina el valor que nosotros queramos poner y no el que el cliente quiere poner, ¿vale? El riesgo que supone para los usuarios y para las empresas realmente es bastante grande porque hay que tener en cuenta que si una persona se encuentra en la misma red que dos máquinas que se están comunicando con este protocolo, esa persona podría modificar esos paquetes que se están intercambiando entre ambas máquinas para poner los valores que él quiera en el registro de la máquina destino. Y como se sabe, el registro de la máquina destino es un sitio donde se almacenan muchos parámetros de configuración. Entre ellos se almacenan algunos parámetros que se ejecutan cuando la máquina se reinicia. Por ejemplo, en la clave run, si ahí insertamos un determinado payload, un determinado código, lo que vamos a provocar es ejecución de código remota en la máquina destino, en la máquina que se estaba intentando modificar el registro. Hay determinadas situaciones en las que el protocolo incorpora algunas medidas que sí que garantizan la integridad y la seguridad y la confidencialidad del mismo. Por ejemplo, cuando el usuario con el que se está autenticando el cliente en el servidor es el mismo y tiene la misma contraseña que el usuario administrador del servidor, entonces la conexión se realiza automáticamente, no te pide los credenciales. Y en ese caso, esa conexión se genera con un contexto de integridad 6, que es un contexto de integridad muy alto que garantiza, entre otras cosas, firmado de los paquetes, de cada uno de los paquetes, lo que nos impide modificarlos, y cifrado de los datos que van en ese paquete, lo que nos impide también ver ni siquiera lo que se está intercambiando. Pero independientemente de esto, esta característica se puede saltar aún así. Es decir, cuando por ejemplo el cliente que establece la conexión con el servidor tiene distinto usuario, distinta contraseña, en ese caso se provoca un pequeño fallo en el proceso de autenticación en el que intenta intercambiar un contexto de seguridad con un nivel de autenticación 6 que garantice el firmado, pero falla y entonces establece otro contexto de seguridad con un nivel de autenticación 1, que no establece nada, ni firmado, ni cifrado, ni ninguna medida de seguridad. En ese caso se pueden modificar los paquetes. Entonces lo que se puede hacer es que en una de las sesiones en las que se establece ese contexto de seguridad con nivel de autenticación 6, nosotros podemos reenviar un fallo. En el medio podemos capturar el paquete que devuelve que ha tenido éxito la conexión, cambiarlo por un paquete de fallo y cuando lo recibe el cliente va a pensarse que ha habido un fallo, va a romper este contexto y va a formar uno con un nivel de autenticación 1, lo que va a provocar de nuevo que esta sesión que debería ir cifrada vuelva a ir sin cifrar ni firmar. Otros protocolos de Windows, como por ejemplo WMI, que se establece un contexto de seguridad en un nivel de autenticación 4, lo que incorpora básicamente es el mismo proceso, lo que pasa es que una vez que se rompe la conexión no intenta formar otra conexión con un nivel de autenticación menor. Lo que hace es que se rompe la conexión definitivamente, se vuelve a intentar otra vez establecer una conexión con el mismo nivel de autenticación que la primera. De tal forma que aunque sea un nivel de autenticación 4, que lo único que lleva es una pequeña firma, un pequeño checksum, nosotros no vamos a poder modificar el paquete porque no tenemos determinadas claves para poder recalcular ese checksum. Entonces podremos verlo, podemos hacer sniffing de esos paquetes y ver la información que se está intercambiando, pero en ningún momento podremos modificar esa información para que en la máquina remota se inserte un valor que el atacante quiera. La complejidad en la modificación de paquetes de un determinado protocolo realmente depende mucho del tipo de protocolo que tú quieras modificar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el protocolo de registro remoto es un protocolo que se sitúa sobre un montón de capas. Se sitúa sobre TCRPC, se sitúa sobre SMB2, se sitúa sobre otra capa que es NetBIOS, sobre TCP/IP, sobre Ethernet. ¿Cuál es el problema cuando tú modificas un valor en una capa que está tan abajo como la del protocolo de registro remoto? Que el resto de capas que están por encima tienen una serie de campos de control. Por ejemplo, digamos NetBIOS tiene un campo de control que es la longitud, que tendrá el paquete a partir de allí. Si nosotros modificamos el tamaño
por ejemplo, que se intercambia en un paquete del protocolo de registro remoto en esa capa, tendremos que tener en cuenta que esa longitud que estaba indicando el paquete original ha cambiado y es una longitud nueva, más grande o más pequeña, pero tendremos que tenerlo en cuenta y modificar ese campo de control. Realmente la dificultad está en eso, está en identificar todos los campos de control que hay en las capas anteriores, modificar todos los campos de control para que el paquete quede consistente al final y luego reenviar ese paquete a la máquina destino.